Bueno, queridos amigos, bienvenidos a la Universidad de Palermo. Es como siempre un placer coordinar conjuntamente con Adrián este espacio significativo para todos nosotros por el hecho de que nos encontramos para analizar la forma de educar, la forma en que nuestra capacidad como docentes hace que analicemos el aula desde un punto de vista innovador. Por eso damos la bienvenida a esta comisión de creatividad en el aula en el marco de la 11ª Interfaces. Seguimos avanzando en este Congreso de Creatividad, de Tecnología y de Innovación, pensando en la calidad educativa. Así que hoy nos van a acompañar especialistas que han logrado articular desde su experiencia varios temas que realmente les vamos a contar a la audiencia para que vayan teniendo idea sobre lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Nuestra primera expositora va a ser Jimena Inés Fernández, ella es de Olavarría, me gusta comentar también de dónde somos cada uno, porque también la gente va orientándose de que somos de Argentina o de otros lugares. Ella es profesora de antropología y también doctora en ciencias de la educación. Voy a ser breve en esta presentación por el hecho que pueden a través de la página de la universidad acceder a su currículum y ante todos los expositores. Ella nos va a hablar sobre ciencias sociales en la escuela secundaria y las prácticas de enseñanza y se interpela sobre si son innovadoras o no, orientadas al logro de los aprendizajes significativos. También vamos a tener la oportunidad de disfrutar con Marcelo Ranzoni. Él es docente de tecnologías de la información y especialización en gestión de organización y es de la ORT. Él nos va a estar hablando sobre el espacio empatizando. Ahí está también otra interpelación, derribando barreras. Vamos a tener también como tercer expositor a Félix Pelo, él es de la Universidad Católica de Salta, o sea que ahí ya tenemos la diversidad también en este proceso, donde vamos a hablar de la experiencia inmersiva en el metaverso, en un taller de intercambio internacional de estudiantes universitarios, y vamos a cruzar las fronteras para ver qué pasó con ese intercambio. También vamos a tenerla a Laura Carlésimo, ella, digamos, es docente en matemáticas, nos va a hablar también sobre el sistema de información y los héroes en la cocina, una interpelación más que interesante hoy en día para aprender a comer bien, en un proceso donde estamos también con el tema de cómo eliminamos aquellos problemas de obesidad, así que súper interesante. También Fátima Iribarne, ella es de la USAL y también de la UBA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nos trae mitología greco-latina para la educación ambiental en el nivel secundario, sobre la enseñanza del griego latino y sobre la didáctica de la literatura greco-latina. Súper interesante. También nos acompaña José Rodolfo Cabezas Preciado. Él preparó este trabajo conjuntamente con Berta Ortiz Lozano y también con Marta Badiel Bedoya. Ellos son de Colombia, si digamos no me equivoco, después me lo van a confirmar. Nos van a hablar sobre los retos de un voluntariado social y contablemente productivo. También vamos a tener la oportunidad de ver con Sonia Frasca de Caballito, que ella es especialista en neurociencia y en la parte educativa. Vamos a hablar de la gamificación y las habilidades blandas. Y cerraremos con quien les habla, Cristina Amalia López, también docente de la Universidad de Palermo e investigadora de la red de diseño a la cual los invitamos a participar. Vamos a hablar sobre la enseñanza desde las emociones y aprender juntos de experiencias compartidas. Así que vamos a tener la oportunidad de vernos juntos en este camino y de aprender juntos. Así que creo que una de las cosas interesantes es ver eso. Acá lo tenemos a Laura, que la podemos admitir, si te parece, digamos, Adrián, que la estoy viendo conectada. Adrián nos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con la moderación de este encuentro. Vamos a sentirnos todos con la posibilidad de tener el poder de síntesis, de que en 10 minutos podamos contar los disparadores importantes de nuestra investigación para que quienes nos escuchan tengan también esta posibilidad de compartir con nosotros y también saber que la plataforma de la Universidad de Palermo nos da este espacio, primero, para visibilizar lo que hacemos, segundo, para compartir conocimientos, tercero, para darle valor a las instituciones, porque las instituciones no serían quienes son si no tuvieran los especialistas que tienen. Nosotros nos formamos en distintas instituciones y ahí está el entrelazar
ese conocimiento, que es lo más maravilloso que nos pasa, y aquí estamos pensando también en el trampolín de cómo crear un universo posible a través del acercamiento del nivel terciario, del nivel secundario hacia la universidad y la formación de mandos medios y personas que toman decisiones. Así que la creatividad en el aula comienza con la exposición de estos especialistas, de estas personas que hoy nos brindan lo más valioso que tienen, su tiempo y su capacidad. Así que vamos a iniciar con Jimena, a la cual invitamos a que pueda presentar pantalla y compartir lo que ha preparado hoy para nosotros. Bueno, buenas tardes a los presentes, a quienes nos van a escuchar también on demand más adelante. Muchas gracias por la presentación, Cristina. El trabajo que hoy presento, Ciencias Sociales en la Escuela, prácticas de enseñanza innovadoras orientadas al logro de aprendizajes significativos, se propone reflexionar sobre estrategias de enseñanza desarrolladas por docentes de escuelas secundarias que conforman una muestra para responder a demandas, intereses y necesidades de aprendizaje de los jóvenes que actualmente cursan el ciclo superior del nivel secundario en este contexto de pospandemia. El trabajo toma como insumo principal el análisis de entrevistas en profundidad realizadas a docentes en el marco de mi tesis doctoral en relación a la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel secundario y los procesos de innovación en las ciencias sociales, en la enseñanza de las ciencias sociales, en el nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, en escuelas públicas y privadas del partido de Olavarría. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta, en este caso en mi investigación, es la idea de innovación que subyace y que hace referencia al diseño de herramientas y estrategias necesarias para generar una transformación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, no solo entendemos a la innovación ligada a la incorporación de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino a todas aquellas herramientas y estrategias diseñadas intencionalmente para lograr una mayor calidad de aprendizajes de los estudiantes. Partiendo de esta definición y haciéndola explícita en cada una de las entrevistas, cuando le consultaba a los docentes si se consideran innovadores, en todos los casos la respuesta es afirmativa. Y los docentes también asocian la innovación con la creatividad, algo que también es eje de este congreso, la preocupación por el aprendizaje en términos más generales y la búsqueda permanente de estrategias que conecten a los jóvenes con propuestas de áulicas, ¿no? Propuestas de enseñanza, aprendizaje y el tratamiento de contenidos curriculares. Otro aspecto a tener en cuenta también y que se desprende de este análisis es que cuando a los docentes de la orientación en ciencias sociales les he pedido que me relaten alguna experiencia que consideren innovadora en su práctica, en la mayoría de los casos me relatan propuestas vinculadas con, por ejemplo, el abordaje de la educación sexual integral, cómo puede ser un relevamiento que involucró a toda una institución educativa y a las familias también sobre género y trabajo, algunas representaciones sobre el trabajo doméstico, o propuestas vinculadas también con los 40 años de democracia, como el caso de una docente de historia que relata experiencias de articulación desde primero hasta sexto año, entre pasado, pasado reciente y presente, analizando imágenes, producciones audiovisuales de distintos periodos, y que termina con una elaboración de pancartas que fue expuesta en la escuela como si fuese una muestra, y también en las redes sociales, tanto de la institución como de los jóvenes, que se animaron a compartir estas propuestas que salieron del aula en sus redes sociales personales. Pero algo que aparece como recurrente es que cuando se relatan experiencias de innovación, lo primero que se recuperan son estas situaciones extraordinarias, asociadas con proyectos, programas o algunos lineamientos particulares, y no necesariamente propuestas de innovación para el tratamiento de contenidos curriculares de cada una de las materias que dictan. Entonces aparece como recurrente esto de que cuando uno indaga sobre la innovación en la enseñanza de las ciencias sociales, la primera idea que aparece es estas propuestas o estos momentos excepcionales en nuestra práctica como docentes, en los que uno recupera una experiencia concreta, un programa, un proyecto, y no en lo cotidiano, esas pequeñas cosas que se van haciendo todos los días pensadas para el logro de mejores aprendizajes o aprendizaje de calidad en los jóvenes. Bueno, en líneas generales lo que yo les quería compartir a todos ustedes eran estos avances de mi investigación, en donde indago sobre prácticas de enseñanza innovadora en las ciencias sociales, y algunas consideraciones respecto a los docentes asocian con la innovación, la preocupación, la creatividad, el esfuerzo, el interés por conectar con los jóvenes que actualmente transitan el nivel secundario, sus intereses, sus expectativas,
sus demandas y también sus problemas, ¿no? Qué cosas hoy inquietan a los jóvenes del nivel secundario y cómo eso poder vincularlo con propuestas de enseñanza, lo audiovisual, las tecnologías, cómo poder traer eso todos los días a nuestra práctica cotidiana. Y por otro lado, esta cuestión de pensar la innovación como algo que pasa todos los días y no algo, y que todos los días se puede ir construyendo una propuesta innovadora y no como algo excepcional que aparece, que irrumpe en la escena de nuestra práctica docente o en la práctica áulica y que en realidad es una suma de pequeñas experiencias que hacen a un aprendizaje de calidad o una mejor experiencia de aprendizaje significativo para los jóvenes. Seguramente yo voy a continuar trabajando en el análisis de las entrevistas y van a encontrar mayor detalle en el artículo, pero bueno, quería presentar de alguna manera estas primeras consideraciones y agradecerles a todos por el tiempo y a la Universidad de Palermo el espacio para difundir mi investigación. Te agradecemos infinitamente, Jimena. Ella, digamos, para recordarlo, nos habla sobre las ciencias sociales en la escuela secundaria y el tema significativo del aprendizaje. Su investigación puede estar consultada, ella la va a colocar en nuestro chat para que profundicemos y compartamos también desde otros lugares los que nos están escuchando y los que nos escucharán luego en las grabaciones este backup informativo que nos permite seguir creciendo. Nuestro segundo expositor nos va a hablar sobre el espacio esmatizando y derribando barreras. Así que lo vamos a invitar a Marcelo Ranzoni para que tome la palabra, por favor. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí compartiendo con ustedes una reseña de esta experiencia educativa y social que realizamos en las escuelas ORT, Argentina. Empatizando y derribando barreras es un espacio que busca motivar a nuestros estudiantes a desarrollar proyectos de impacto social positivo, vinculándolos con distintos sectores de la población o instituciones donde el aporte de su proyecto o de sus acciones pueda ser un verdadero diferencial positivo a una necesidad social. Los objetivos de Empatizando están centrados en derribar barreras desde el conocimiento, además de concientizar a nuestros estudiantes, los motiva a desarrollar proyectos que no solo involucran contenidos académicos, sino que también pone en juego la empatía puesta en acción y los interpela como actores de cambio. Yo siempre arranco la comunicación con los estudiantes con esta frase de Eduardo Galeano, que nos transmite que no importa la magnitud de nuestras acciones ni el lugar donde las llevamos a cabo, sino que todas tienen potencial para cambiar el mundo. El rango etario de estudiantes con el que llevamos adelante esta experiencia es entre 14 y 18 años. Son estudiantes del ciclo superior de las escuelas y fundamentalmente nosotros trabajamos y sostenemos simultáneamente dos intencionalidades. Una que tiene que ver con una intencionalidad pedagógica, donde hay un mejoramiento en la calidad del aprendizaje, articulando la teoría y la práctica, como ya dije, pero también hay una clara intencionalidad empática que tiene que ver con dar una respuesta participativa a una necesidad social, y las metodologías activas que utilizamos durante todo el tiempo en el desarrollo de estos proyectos, de estas acciones, hacen que el aprendizaje sea realmente significativo, los pone en un lugar a los estudiantes de protagonistas de su propio aprendizaje y mejora fundamentalmente su desarrollo como personas. Nosotros tenemos como eje rector a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, todas las acciones y los proyectos que los estudiantes desarrollan están apuntando justamente y trabajamos con cada uno de estos objetivos vinculados a garantizar, por ejemplo, derechos de las personas de las personas con discapacidad. Nosotros proponemos como base la importancia de que la sociedad brinde igualdad de oportunidades en equidad de condiciones.
Para nosotros tiene un papel fundamental e importante la empatía que implica 3 procesos: una empatía cognitiva, que es la primera etapa, donde hay un conocimiento de qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que vive el otro. Tenemos una integración cognitiva de esta situación, luego pasar a una segunda etapa, que es la empatía emocional, donde ya nos involucramos con con nuestras emociones, las emociones, digamos, que están presentes en todos los vínculos sociales, ¿no? Y el haber pasado estas 2 etapas nos permiten generar acciones en consecuencia, ser congruentes con esta comprensión cognitiva y emocional que logramos. Entonces, justamente pasamos al verdadero sentido social de la empatía, que tiene que ver con la solidaridad empática. Y siendo coherentes con esto que comentaba, tenemos dos premisas fundamentales dentro del espacio. Primero, debemos conocer y entender, solo así podemos ser parte de la solución. Y la otra, que es sumamente importante para nosotros, es nada sobre nosotros sin nosotros. Para esto lo que hacemos es organizar distintos encuentros y jornadas de concientización, donde los estudiantes reciben a diferentes organizaciones, sectores de la población, instituciones o profesionales, que les permiten ver situaciones y tienen la oportunidad de ver situaciones que no les son habituales dentro de su entorno social. Desde el principio desde que se comenzó con el espacio Empatizando, hemos tenido contacto con numerosas organizaciones de la sociedad civil. Este número va creciendo año a año, porque además las organizaciones corresponden a los proyectos que plantean muchas veces los estudiantes, entonces se generan nuevos vínculos año a año. Tenemos algunas organizaciones con las que trabajamos sistemáticamente toda la etapa de concientización, como es ILSA, que es una organización que trabaja por la inclusión, con ASDRA, Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, el grupo TGD Padres Cava, que trabajan, es un grupo autoconvocados de padres que trabajan por los derechos de las personas que están dentro del espectro autista, y así podemos hablar de adultez, situaciones de adultos mayores, de todo lo que tiene que ver con educación inclusiva. Y quiero contarles a modo de resumen, algunas de las acciones que hacemos dentro del espacio, que tienen que ver con esta perspectiva del modelo social de la discapacidad, las barreras y esta equidad de oportunidades que mencionaba antes, cómo podemos aportar desde los proyectos, todo lo vinculado a inclusión laboral y responsabilidad social. También a modo de las empresas, yo trabajo en varias de las especializaciones de la escuela, por ejemplo, gestión de las organizaciones, donde es importante trabajar este concepto de responsabilidad social empresarial, campañas de concientización que están vinculadas a neurodiversidad, alimentación saludable, educación inclusiva. Otro de los temas que trabajamos es salud mental. Todo lo vinculado a las políticas y la cultura DEI, que es diversidad, equidad e inclusión dentro del mundo corporativo y dentro del mundo educativo y social, y todo lo vinculado a los derechos de las personas. Los estudiantes desarrollan sus proyectos durante el año acompañados por estas diferentes organizaciones. Y una vez que termina el ciclo lectivo y que ya fueron evaluados académicamente por los docentes correspondientes en los contenidos trabajados, se hace lo que llamamos maratón empatizando, donde los estudiantes presentan y son protagonistas de mostrarles a representantes de las distintas organizaciones profesionales los trabajos realizados, cuáles fueron las problemáticas que aparecieron, cómo pudieron solucionar esas problemáticas. Todo el tiempo durante el desarrollo, desde la parte de contenidos de los proyectos, son acompañados por representantes de las organizaciones, independientemente de los docentes que trabajan los aspectos académicos.
En esta maratón de Empatizando se genera una sinergia sumamente interesante, donde no solo el intercambio es entre los estudiantes que son de tercer año, cuarto año, quinto año, sino que también con los docentes y con los representantes de las organizaciones, donde surgen posibles proyectos para el próximo año lectivo. Tenemos fundamentalmente como resultado de todo este trabajo que se hace en el espacio Empatizando, donde hay diferentes tipos de acciones y proyectos. Hay proyectos que tienen una duración de 6 meses, hay proyectos que tienen una duración de 3 meses y hay proyectos que entran dentro de la categoría de lo que sería un trabajo práctico que se desarrolla durante 2 o 3 semanas. En todos los casos hemos comprobado que mejora muchísimo la conexión emocional dentro del grupo. Nosotros trabajamos en forma colaborativa. La motivación potencia exponencialmente la apropiación de los contenidos y del trabajo. El impacto positivo que los estudiantes obtienen en estos proyectos les da una retroalimentación, una seguridad donde ellos pueden identificar claramente sus capacidades y cómo pueden aportar a mejorar su entorno. Por eso mejora muchísimo la autoestima, estimula el aprendizaje. Y los proyectos fundamentalmente trascienden el espacio escolar, dejan de ser un trabajo práctico para los estudiantes, cosa que esto es sumamente importante, que va a ser evaluado por un profesor o por un grupo de profesores, sino que también va a tener un impacto más allá de los muros, de las paredes de la escuela, y muchas veces nosotros sabemos cuándo empiezan estos proyectos, pero no cuándo terminan, ya que hay numerosos grupos de estudiantes que han continuado una vez que terminan su enseñanza media, el desarrollo de estos proyectos por fuera del espacio escolar. Dentro del desarrollo de estos proyectos, ya para ir cerrando, trabajamos con diferentes cuestiones vinculadas a diferentes tecnologías y metodologías que nos aportan diferentes elementos dependiendo de el tipo de proyecto que desarrollemos. No voy a simplemente quería mostrárselas, pero dependiendo del proyecto, tomamos elementos de cada una de estas metodologías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que sumamente interesante estos espacios de empatizar, y uno le viene a la mente después, te queda como pregunta. Tengo entendido que Mateo Salvato, creador de la aplicación Háblalo, estudió en la OR, así que queda también como para ampliar en el sistema de preguntas. Vamos a recibir a Félix Pelo. Él es de la Universidad Católica de Salta y nos va a ofrecer la experiencia inmersiva en el metaverso en un taller de intercambio internacional de estudiantes universitarios. Bienvenido, podés comenzar tu presentación. Fíjate si tienes el micrófono habilitado, por favor. Ahí creo que está, ¿no? Sí, ¿me Ahora escuchan? sí. Ah, bien, bien, bien. Pero por ahí sé que mi conectividad no está muy buena, pero bueno, si tengo un pequeño corte, seguramente volveré a Félix, conectarme. Sí, Félix, un sí. tip. Si vos ves que se empieza a cortar o nosotros te avisamos, apaga la cámara, ¿sí? Y ahí vas a Ah, recuperar perfecto. señal, ¿sí? Dale. Ah, bien, 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 al pelo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, agradecido a la Universidad de Palermo por la posibilidad de aceptar la propuesta. Simplemente pretendíamos contar una experiencia que me pareció novedosa. La pudimos desarrollar el año pasado en el marco de la cátedra en la cual me desempeño, ¿no? Yo soy docente de la carrera de criminalística. La materia que doy es balística y los alumnos que formo o que estamos formando son los estudiantes que trabajan o que se van a desempeñar en la investigación, en el estudio, el análisis de todo lo que es la evidencia física en la investigación de hechos por delito. Bueno, la experiencia que pudimos
digamos, tener conjuntamente con los alumnos, se dio en el marco de justamente el taller internacional de colaboración en línea que se dio con la Universidad de México, UNIVA, los estudiantes de Derecho, juntamente con los estudiantes de Criminalística, pudimos coincidir en un punto en común que tiene que ver justamente con la parte jurídica y la parte técnica, ¿no? En ese aspecto pudimos justamente tratar de armar una pequeña proyecto que tenía que ver justamente con la ciencia, la justicia, la norma y la técnica, y cómo ambas, digamos, se fusionan, procurando en la búsqueda de la verdad en todo hecho que pueda manifestarse en la investigación de carácter delictivo, ¿no? Bueno, acá es la presentación del proyecto, taller de intercambio, lo que se organizó. Este fue el primer contacto que tuvimos con la gente de México. Fue bastante agradable, ameno, porque de hecho son jóvenes, ¿no? Jóvenes de la misma edad. Prácticamente las dos comisiones están en la etapa de terminación de su formación, a ellos como abogados y los chicos acá en Argentina como técnicos, ¿no? Así que fue bastante interesante. Bueno, la clase, digamos, formó parte virtual en principio de lo que fue todo el proceso, ¿no? Porque duró aproximadamente el taller de intercambio, un mes aproximadamente, y la penúltima clase organizamos un encuentro a través del espacio del metaverso que tiene UCASAL. Dentro de ese espacio, que es un entorno virtual, que permite que podamos interactuar a través de avatares, que son personajes tridimensionales, personalizados, donde cada estudiante o cada docente lo debe configurar para poder ingresar a ese espacio físico que nos permite justamente relacionarnos, ¿no? Eso es lo que acabo de presentar. Bueno, nosotros sabemos que Metaverso no es una marca comercial, sino tiene que ver justamente con esa definición, ¿no? Con el espacio virtual para poder interactuar. Sin embargo, hay empresas que lo trabajan. Acá simplemente he querido hacer una pequeña acotación de algunas que son populares y conocidas, ¿no? Que Decentraland, Frame o Roblox, que de pronto también tienen su propio metaverso y orientado a determinados fines o características. ¿Cómo lo aplicamos, digamos, al metaverso en la educación, ¿no? Ahí ya estamos plenamente en acción, que fue la clase que tuvimos desarrollando juntamente con los alumnos de UNIVA y la gente de UCASAL. La propuesta pedagógica fue desarrollarla a través de una clase online. Sabemos que la experiencia la podemos desarrollar a través del navegador, la podemos desarrollar a través de un dispositivo, o bien también de manera inmersiva a través del casco. La universidad tiene los cascos virtuales, así que pudimos desarrollar la experiencia de una manera inmersiva, una sensación distinta de pronto de tener un plano 2D, la pantalla frontal, que poder ingresar a ese espacio e interactuar como si uno estuviera en ese lugar, ¿no? Así que es una experiencia totalmente distinta, diferente, poder vivirlo de manera inmersiva. Bueno, algunas de las características que marcaron el proyecto, un poco lo hago acotar, tienen que ver con la internacionalización, que es quizás también uno de los ejes que muchas universidades en el país y en el mundo están trabajando, ¿no? Promocionar justamente el intercambio de estudiantes dentro de su formación. Pero también el hecho de la configuración de las competencias digitales de tanto estudiantes y docentes, el hecho de poder aprender a configurar un avatar, el hecho de poder ingresar al espacio del metaverso, poder desplazarse en forma independiente, explorar escenarios, porque no simplemente es un escenario donde concentra el grupo que se está formando, que está recibiendo la capacitación, sino también tener la posibilidad de explorar otros espacios para desarrollar actividades grupales como es la que nosotros podemos realizar. Esto fue la previa, digamos, a la clase, ¿no? Que fue el entrenamiento, porque uno necesita capacitarse como docente y los alumnos también. Acá lo que estamos mostrando las imágenes tiene que ver con el equipo de innovación de la universidad, que nos dio un poco el entrenamiento previo para poder configurar el avatar, como también poder desplazarnos dentro del espacio donde íbamos a desarrollar la clase del metaverso, ¿no? Sabemos que hay otros recursos que también se suman, como el audiovisual, la imagen, y que también nos permiten justamente poder ilustrar una clase de manera mucho más completa. Los alumnos también tuvieron esa posibilidad. Acá están ellos en el ejercicio de reconocimiento del terreno, ¿no?
Bueno, esta fue la clase, básicamente, ¿no? Y yo lo que hice en detalle un poquito, quizás lo que constituyó el escenario, un salón auditorio, lo que los estudiantes que eran de distintos países, por ahí tomaba mayor relevancia el hecho de poder concentrar en un espacio físico estudiantes de distintas partes del mundo, ¿no? Argentina y México. Quizás eso fue un poco también que generó la relevancia del encuentro, ¿no? Cada personaje que estaba incorporado estaba configurado por ellos mismos. Algunos habían elegido la forma personal física, otros como robot, pero básicamente cada uno decidió la forma en que podía ingresar dentro de ese espacio. El casco virtual fue un recurso del docente que lo pudimos sumar, digamos, al espacio para poder desarrollar la clase. Quizás eso fue lo inmersivo que acabo de indicar. En cuanto a la comunicación, dentro de ese mismo espacio tenemos una especie de chat que nos permiten tanto a los alumnos o a los docentes comunicarnos no solamente a través del micrófono dentro de ese espacio, sino también hacerlo a través de ese medio. El tema de la conectividad es sumamente importante y la asistencia técnica fundamental, ¿no? Uno por ahí está dentro del espacio, pero el docente que te acompaña, lo hice con mi par, que me permitió, digamos, estar atento a los chats y poder estar pendiente de los mensajes que pueden surgir en materia de conectividad o a veces con los elementos o recursos que estamos presentando en ese momento. Hicimos un trabajo grupal, ahí los vemos primero, ahí vemos todo el grupo, el grueso, cómo está centrado en la pantalla, ahí estaba hablando el docente y estaban recibiendo consignas. En la parte baja estamos viendo trabajar en forma grupal, chicos de México y chicos de Argentina, y un docente que hacía de moderador en ese espacio. Estamos dentro de otro espacio independiente a lo que era el salón auditorio, ¿no? La posibilidad de trabajar en forma grupal fue otra característica importante que pudimos destacar. Acá simplemente es un fragmento de la clase que también está en video. Solamente cortito voy a ponerlo como para un segundito. No sé si... Sí, puedes compartirlo, Félix. Nos... Simplemente era para... Vean, fue parte de la clase, un fragmento simplemente, lo quería mostrar. Y seguimos proseguimos avanzando, no solamente nos quedamos con la clase, los chicos siguen trabajando con los cascos, haciendo el recorrido inmersivo de escenas modeladas por ellos mismos. Nosotros nos seguimos capacitando de manera tal de poder también tener nuestra propia aula en el metaverso y generar actividades dentro de ese espacio, y también promocionar obviamente la actividad para que otros docentes de la misma universidad se puedan sumar, ¿no? Voy a terminar con esta pequeña actividad, más que nada un pequeño ventajas y desventajas de lo que se ven por ahí con respecto al metaverso, ¿no? Voy a comenzar con las desventajas. Hablan de la destreza técnica que tiene que ver con el entrenamiento o la ejercitación dentro del conocimiento de este espacio de educación. Los distractores que también lo mencionan, refiere justamente, pero yo creo que una clase bien planificada puede evitar o minimizar esas cuestiones a los distractores, porque uno tiene desplazamiento dentro del espacio, por ahí posibilita que los alumnos puedan de pronto tener ese escaparate por el espacio que no está concentrada la mayoría, ¿no? Las limitaciones técnicas hoy creo que están un poquito más, no están tan limitadas, ¿no? Yo creo que un poco se han abierto las posibilidades para darle más herramientas todavía al espacio. El control sobre los estudiantes poco predecible. Yo creo que una buena planificación acotada con tiempo y consignas claras, esa cuestión se puede minimizar. El diseño riguroso de la clase es fundamental, así lo hicimos, marcando tiempos, con alumnos referentes incluso en las actividades grupales para que ellos puedan movilizar y un docente que acompañe cada momento, digamos, de los espacios grupales que se habían diseñado. El tema de la incipiencia creo que es también relativo, hoy, porque esto es del año pasado, la Universidad de México de Monterrey lo publicó, me encantó. Y con respecto a la edad, bueno, no es recomendable para chicos, sino más en el ámbito se lograron, la activa también, posiblemente a través del casco, como lo indicaba, nos permitió unir, generar también la posibilidad de encontrarnos con personas de otros espacios. Termino con el cuadro, simplemente eso. Los humanos nacimos en el impulso insaciable de aumentar nuestras capacidades de ir más allá de nuestros límites, y cuando no podemos creamos nuevas herramientas.
y tecnología. Bueno, esto es lo que está evolucionando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Félix, porque de alguna manera todo tiene relación con Jimena. Veíamos las ciencias sociales y después el contacto de la investigación y el trabajo con empatía emocional con Marcelo. Y ahora contigo estamos profundizando en el metaverso y las relaciones que compartimos con los diferentes espacios de la tecnología. Así que fantástico esta comisión que también convida a que la invitemos a Laura Carlésimo, que ella es docente de matemáticas y de la parte del sistema de la información. Así que con ella vamos a estar analizando los héroes de la cocina, así que la invitamos a que nos comparta su trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy profesora de matemática en nivel secundario en el Instituto Victorio Ocampo de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Tengo a cargo los chicos de primer año, 2 cursos de primer año, que en provincia, el primer año de provincia de secundario equivale a lo que en Capital Federal es un sexto grado, es decir, son chicos de 11, 12 años, digamos. Bueno, también soy docente de chicos de cuarto y quinto, pero esta experiencia la llevé a cabo con los chicos de primero. Bueno, a comienzos de año, allá por abril, nosotros les preguntamos junto con la directora del instituto, le preguntamos a los chicos acerca de qué ODS consideraban que era más sensible o más urgente. Y bueno, todos coincidieron prácticamente por unanimidad en que el ODS que les parecía a ellos más sensible era el ODS 2, el de hambre cero. También hablaron del ODS 1, del fin de la pobreza, y del ODS 3, de salud y bienestar, pero bueno, están todos muy interrelacionados, ¿no? Pero eso es lo que a ellos los movilizaba más. Entonces, fue así como surgió la idea de colaborar. Ahora después vamos a ver cómo desde matemática, con un comedor con el que la escuela siempre está en contacto ayudando, que es el comedor Las Tejedoras de Sur Solidario. La idea que surgió fue no simplemente hacer una donación de alimentos, sino darle a esto una vueltita. Y lo que los chicos hicieron fue promover, invitando a través de las redes institucionales de la escuela, Instagram, el mail, etcétera, promover la invitación a crear, a fabricar una caja con los ingredientes necesarios para elaborar un menú nutritivo con alimentos no perecederos, ¿sí? Y con la condición de que en esa caja tenían que colocar las recetas escritas de manera tal que a las familias del comedor les llegara una caja con todos los ingredientes necesarios para elaborar un menú completo de plato y postre y pudieran cocinarlo en sus casas, estas familias que asisten a los comedores actualmente. Entonces, bueno, ¿de dónde sacábamos las recetas? Los chicos se dividieron en grupos, eran 2 cursos de primer año, entonces se formaron 12 grupos, por lo tanto surgieron 12 recetas que los chicos buscaron en internet, también utilizando la inteligencia artificial y pidiéndole al chat GPT recetas saludables con alimentos no perecederos. Y bueno, y así es como surgieron estas recetas y empezaron a aparecer cereales que los chicos no conocían, el mijo, por ejemplo, que de paso nos enteramos que este es que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, determinó este año como el año del mijo. Y el mijo justamente es un cereal que es la FAO lo está promoviendo porque es de alto valor nutritivo, es muy económico y de fácil cultivo. Entonces empezaron a aparecer recetas con hamburguesas de mijo, hamburguesas de lentejas, pastas con boloñesas de lentejas, cosas que los chicos en realidad tampoco nunca habían probado.
para garantizarnos bueno, que las recetas fueran viables, fueran nutritivas, fueran equilibradas. Contamos con la asistencia de una especialista en nutrición, que además es mamá de alumnos de la escuela. Ella nos revisó las recetas para asegurarnos de que, bueno, de que estuvieran bien, de que fueran viables. Bueno, y así fue como los chicos le dieron nacimiento a este proyecto que recibió el nombre de Héroes de la Cocina, un poco robándole la idea a unas frases que habíamos leído de la FAO, que hablaban de los héroes del hambre cero. Ellos barajaron varios nombres y con la ayuda de los alumnos de sexto año de comunicación de la escuela, eligieron el nombre Héroes de la Cocina, para llevar adelante esto que promovieron ellos mismos. ¿Y dónde intervino la matemática en todo esto? Ellos tienen 11 años, 12. Y claro, desde matemática, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, todo tenía que ver con matemática porque en realidad, claro, las recetas que encontraban eran para una porción, dos porciones, pero en realidad ellos pensaron las recetas para familias numerosas, de 4, de 6, de 8 y hasta de 10 personas. Entonces, bueno, empezaron con proporcionalidad directa, regla de 3 simple, conversión de unidades de medida, de capacidad, de volumen. Yo les pedí que además calcularan el costo de las cajas, por lo tanto relevaron los precios, y les pedí, dado el contexto de inflación que tenemos permanentemente, les pedí que lo incrementaran este costo en un 15%. Entonces apareció el porcentaje que también estuvieron practicando y estudiando. Y bueno, y así fue como ellos mismos, desde videitos que generaron y promovieron en las redes de la escuela, explicaron el proyecto, por un lado, e invitaron a colaborar con el armado de una caja con todos los ingredientes para elaborar estas recetas. Esto es un proyecto que está en marcha. Está en marcha porque recién salió la primera caja, que llegó al colegio y del colegio se fue para el comedor, para que las familias del comedor contaran con las mismas para cocinar en familia. Y ahora, aprovechando el 16 de octubre, que es el Día de la Alimentación, va a surgir el envío de la siguiente caja, de la segunda caja. Tenemos muchas cajas por enviar, y los chicos no se quedaron con eso. Tal fue su entusiasmo que querían probar esas recetas de alimentos que nunca habían a lo mejor conocido o probado. Entonces, bueno, se organizaron, hicieron las compras, cocinaron en sus casas, volvieron a adecuar las recetas a la cantidad de personas que iban a hacer en los domicilios donde cocinaran, y así fue como hicieron sus propias pruebas. Les encantaron las recetas, las recomendaban en los videos en los que promocionaban e invitaban a colaborar. Y bueno, esto es un proyecto que, como dije recién, está en pleno desarrollo, que a los chicos los tiene muy involucrados y muy entusiasmados. Si hay tiempo, les muestro algunas fotos de ellos con los alimentos, cocinando. Les comparto pantalla. Eh, eh, Bien. eh, en, eh, Acá están los chicos cuando llevaron los alimentos a la escuela. Los chicos se organizaron y compraron los alimentos con los que iban a cocinar en sus casas. Entonces vemos lentejas, orégano, todo se compraban, todos los ingredientes, el aceite, la sal, todo lo que, para que la familia contara con absolutamente todo lo necesario para elaborar su menú. Acá, por ejemplo, tenemos un delicioso plato de pastas con boloñesa de lentejas, un plato que se elabora con alimentos no perecederos, un flan, una de nuestras alumnitas cocinando. Acá ellos se grabaron también. Les muestro fragmentos del video. Ellos elaboraron con este proyecto, no sé si se llega a escuchar lo que ellos dicen, elaboraron unas hamburguesas de lentejas. Nunca habían hecho esto. Eh,
como necesitábamos que utilizaron cebolla deshidratada, porque casi todos los ingredientes, casi todas las recetas llevaban cebolla. Bueno, apareció la cebolla deshidratada, que tampoco conocían. Ellos se filmaron, cocinaron sus hamburguesas de lentejas. Obviamente participaron en este proyecto junto con sus familias. Bien. Acá tenemos más fotos de los chicos. Acá hay una invitación, no sé si tengo tiempo, una invitación que los chicos hicieron un clip, porque con la ayuda de los alumnos de economía de sexto año, elaboraron un clip introductorio que iban a tener todos los videos que ellos generaran, que es este. Laura, te vamos a pedir si podés estar Sí. compartiéndonos en el chat estos videos para que los podamos disfrutar. Lamentablemente no los podemos estar oyendo, que nos entusiasma enormemente es que vemos a los chicos en esta actitud tan positiva, porque si nos Sí. alimentamos bien podemos aprender. Yo creo que esto Sí. que nos estás trayendo vos es fundamental para explicarnos, porque eso hace que vivimos más tiempo en una longevidad activa, y si empezamos a alimentarnos bien, creo que es el camino para llegar a una actividad profesional hasta alta edad. Así que muchísimas gracias por esta experiencia maravillosa que te vamos a convidar a que luchemos todos contra el hambre cero. Así que por favor compartila. Sí, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Eso fue todo. Este es un proyecto en desarrollo con el que planeamos seguir. Y bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y tenemos aquí de Héroes de la Cocina, pasamos a un dato más que interesante. Lo que nos va a explicar Fátima Iribarne con su experiencia sobre la didáctica de la literatura greco-latina es cómo la mitología empieza a aparecer en la educación ambiental a nivel secundario. Súper interesante, así que bienvenida. Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Palermo por el espacio y a ustedes por recibirnos también. Bien, la sanción hace 2 años de la Ley de Educación Ambiental Integral establece que en los diversos espacios de la escuela en general y de la escuela en secundaria en particular, que es donde me desempeño y el nivel que investigo, se trabaje con la perspectiva ambiental. Digamos, esta ley busca generar conciencia ambiental y educar en valores que promuevan el cuidado de la biodiversidad y la protección del ambiente en sentido amplio, y busca desarrollar esto desde la escuela para formar ciudadanos comprometidos con esa conciencia y con el cuidado y la preservación del ambiente en el que habitamos. Este objetivo, sin embargo, no apareció por primera vez en la educación argentina con la sanción de esta ley, sino que ya podemos leerlo en el artículo 89 de la Ley de Educación Nacional desde 2006, que nos rige actualmente, donde se habla de la necesidad de proveer educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, promover estos valores,
y actitudes para propiciar el ambiente equilibrado para nuestro desarrollo. Entonces, lo que hace esta ley de 2021 es establecerla, se edita también la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que provee varios, digamos, lineamientos para desarrollar esto en la educación. Por supuesto, la pandemia que atravesamos, especialmente en 2020, volvió crítico el contexto en el cual esta ley fue sancionada. Y por otra parte, internacionalmente, estamos hablando de una mirada que desde hace años es trabajada, y diversas instituciones y organismos se han dedicado a promover la educación ambiental. La diferencia es que ahora contamos con una ley que dispone que esto sea obligatorio y transversal en el sistema educativo. Por ejemplo, de 2015 es la famosa encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde habla del cuidado de la casa común. Luego, en 2016, fueron determinados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya mencionaron varios colegas aquí, y entre los cuales obviamente está el cuidado del ambiente y la responsabilidad de todas las personas que habitamos el mundo por llevar a cabo estos objetivos y alcanzarlos. Ya estamos acercándonos al 2030 y bueno, falta, pero esta es la famosa Agenda 2030 establecida, como dije, en 2016. Entonces, desde el aula de lengua y literatura, que es en la que me desempeño, a partir de la sanción de esta ley y del desarrollo de esta mirada, mi investigación me llevó a toparme con la ecocrítica, que es una rama de la teoría literaria que aproximadamente desde la década del 80, especialmente en Europa y en Estados Unidos, se dedica al estudio de la representación de la naturaleza y de su vínculo con el ser humano en la literatura, por lo cual resulta especialmente provechoso para obtener miradas y herramientas y, mediante la transposición didáctica esencial, llevarlas a la escuela secundaria. Es decir, resulta un marco teórico muy provechoso para trabajar cuestiones ambientales mediante textos literarios, ¿sí? Para cumplir con esa transversalidad, para contribuir al desarrollo de la conciencia ambiental de nuestros estudiantes. Mi trabajo se centra en realizar esto a través de la literatura grecolatina, la cual, como saben, es un patrimonio cultural universal y occidental especialmente, sumamente valioso, no siempre trabajado en las escuelas, muchas veces por falta de formación y o de materiales didácticos para ello por parte de los docentes. Y por otra parte, porque he podido comprobar después de muchos años de investigación en la transposición didáctica de la literatura grecolatina, que el trabajo con textos de la antigüedad favorece el abordaje de temas sensibles en la escuela. Aunque son textos que a priori pueden parecer lejanos y muy ajenos al estudiantado adolescente, por el contrario, exponen situaciones que permiten desde la lejanía trabajar cuestiones sensibles, y lo he investigado también en relación con la ESI, que es otra mirada transversal con la que, en ese caso desde 2006, debemos trabajar en las escuelas. Entonces, voy a compartirles algunos títulos de textos de literatura de la antigüedad, a través de los cuales se favorece la enseñanza de la perspectiva ambiental. Por un lado, acá vemos para educación secundaria básica los títulos de algunos mitos etiológicos. Un mito etiológico es un mito que expone el origen de algún elemento y muchas veces de elementos de la naturaleza, como el mito de Dafne, que nos cuenta el origen del árbol de laurel. El mito de Plutón y Proserpina, que nos expone el origen de las estaciones. Y así con otros. De esta manera, el trabajo con estos relatos mitológicos, que están indicados como textos para trabajar por los diseños curriculares de varias jurisdicciones del país, favorece el análisis y el desarrollo de la perspectiva ambiental
como planteamos, ¿sí? Por ejemplo, el mito de Plutón y Proserpina, conocidos como Hades y Perséfone en el ámbito griego, expone el origen de las estaciones a partir del rapto de esta doncella por parte de su tío. Entonces es un mito que favorece el trabajo con la perspectiva ambiental y también el trabajo, obviamente, con la perspectiva de género propiciada por la ESI. Por otra parte, para trabajar en la escuela secundaria superior, digamos, los relatos mitológicos suelen circular en las escuelas en versiones adaptadas de diversas editoriales que las han hecho las adaptaciones y las se difunden en nuestro medio. En la escuela secundaria superior hay textos, por ejemplo, el que me parece más propicio para trabajar esta perspectiva es Metamorfosis de Ovidio. Es un texto muy largo y muy complejo, pero del cual existen traducciones y selecciones de pasajes propias para adolescentes. Obviamente el trabajo del docente sobre el texto puede acercarlo más a sus estudiantes todavía, pero bueno, es una colección de mitos que me parece muy valiosa para enseñar. Y otros textos como, por ejemplo, la Teogonía de Hesíodo, que es el texto en el cual este poeta griego del siglo VI a.C. expone el origen del mundo y de los dioses, y Trabajos y Días, que es otro texto del mismo poeta que expone las vidas de los pastores y su vínculo con la naturaleza. Y otro texto quizás más complejo, pero que se podría llevar a las aulas secundarias, son estos textos de Virgilio, el gran poeta canónico del siglo I a.C., del siglo de oro de la literatura latina, que son las bucólicas, ¿sí? Poemas también que exponen la vida de los pastores, y las geórgicas, que es un poema didáctico que expone mucho el manejo y el vínculo del ser humano con la naturaleza en geórgicas. Digamos, el trabajo que yo hago desde el área de investigación es esta investigación a fin de elaborar material didáctico para facilitar a los docentes de secundaria el trabajo con estos textos. Eso es lo que estoy investigando desde hace algunos años y mi próximo objetivo, es decir, elaborar material didáctico y a futuro también facilitar cursos para acercar toda esta literatura que a priori parece muy compleja a los adolescentes y facilitando también material para que los docentes se animen a trabajar con textos que, sobre todo estos para secundaria superior, salen un poco de lo que es el canon de textos de la escuela secundaria. Bueno, y cierro con esta cita de Italo Calvino que nos dice: un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir, porque en mi humilde experiencia como investigadora de la literatura grecolatina, he notado que los clásicos favorecen el tratamiento de un montón de cuestiones que son urgentes y contemporáneas, y cada vez más en conjunto con nuestros estudiantes logramos leerlos de diversas maneras y aprender de ellos, pero también aprender de qué tienen para enseñarlos para nuestro contexto. Así que bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos, Fátima, porque nos trajiste a la mesa la literatura, la propuesta de libros que podemos incorporar, no importa en qué disciplina nos manejemos también, y de ecocrítica. Me quedé con eso, es muy interesante, y la responsabilidad socioeducativa, que es algo que tenemos que empezar todos a trabajar más allá del currículum, ¿no? Esos son los grandes desafíos, así que te agradecemos muchísimo y te invitamos, como a todos, a interactuar en el chat para que puedan subir su material. Vamos a abordar ahora un tema interesante: retos de un voluntariado social y contablemente productivo. Esto en pensar económicamente es interesante, así que con José Rodolfo Cabezas Preciado, juntamente con un trabajo que ha realizado con Berta Lucía Ortiz Lozano y también con Marta Cecilia Badiel Bedoya, ellos nos van a traer este tema tan interesante, así que los invitamos a seguir pensando juntos.
Activa tu micrófono. Muy buenos días. Bueno, me presento. Mi nombre es José Rodolfo Cabezas. En estos momentos trabajamos en la Corporación Minuto de Dios en Colombia, en la ciudad de Guadalajara de Buga. Nos acompaña la docente Berta Ortiz, que también hace parte pues, de este grupo, y otra de las compañeras que nos encuentra en el momento, Marta Cecilia Badiel Bedoya. La experiencia que nosotros vamos a compartir se realiza en la Corporación Universitaria Minuto de Dios a través de el voluntariado que se hace por medio del programa de contaduría pública. Berta, quien es la docente líder de ese proyecto, nos contará con más precisión la experiencia. Bueno, muy buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, como decía José Rodolfo, nosotros trabajamos el voluntariado dentro del programa de Contaduría Pública. Contaduría Pública es un programa que no es tan fácil, digámoslo así, que los estudiantes logren tener el espacio para desarrollar actividades adicionales, porque a un estudiante de Contaduría Pública dentro del área universitaria se le pide que ya esté laborando, o sea, es una carrera que debemos manejarla en su parte práctica al 100%. Entonces, pues esa parte, digamos, de lograr que esos estudiantes estén ahí es un poquito, ese es el trabajo que dentro de este reto del voluntariado. Trabajamos como meta de la universidad toda la parte de proyección social. Nuestro proyecto entonces se llamó Modelo Contable y de Gestión Administrativa para la CESAL. ¿Qué son las CESAL? En Colombia son las entidades sin ánimo de lucro, o sea, aquellas organizaciones que sus utilidades las van a reinvertir en la empresa, o sea, fundaciones, asociaciones, y ahí está entonces el punto al cual está llegando la universidad como una iniciativa dentro de este proceso. Hablamos de la responsabilidad social del contador público. En todos los países, pues es una persona que debe trabajar con absoluta ética, que debe trabajar con la comunidad, porque pues las empresas son la comunidad, que es una toma de decisiones constante y que hay que trabajar con el Estado. O sea, en este caso para Colombia, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, el trabajo de este voluntariado es el acompañamiento a estas entidades sin ánimo de lucro que a veces se constituyen y no tienen claridad de toda la responsabilidad legal que conlleva realizar una empresa. Entonces, los estudiantes que están en el proceso de conocimiento trabajan dentro de este voluntariado en el acompañamiento para estas entidades sin ánimo de lucro. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo es el proceso dentro de este voluntariado? Pues lo primero es informar a los estudiantes que van a ser voluntarios sobre cuáles son las opciones que les van a permitir a ellos hacer una práctica contable empresarial. Informar y conseguir a los actores que están involucrados en el proceso, las empresas que le van a abrir la puerta a estos voluntarios para aceptar, digamos, esa asesoría. Siempre encaminados dentro de la orientación de la norma contable y tributaria, que pues es lo que nos rige y es la responsabilidad social dentro de este proceso. Y una generación positiva que no solamente pretendemos encaminarla hacia el beneficio del estudiante, sino hacia el beneficio del empresario, de cada una de las asociaciones que están involucradas en estos procesos y que nos abren las puertas, porque a veces, no sé cómo pasará en los otros países, pero en las empresas son reacias a contratar a una persona que no tenga la experiencia. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que los estudiantes empiecen a hacer práctica empresarial en cada uno de los lugares. ¿Qué actividades hemos realizado a lo largo del proceso en el programa de contaduría pública?
Ejercicios pequeños como una lista de chequeo de las obligaciones tributarias de los empresarios. Decirles, usted tiene que hacer su proceso de constitución, tiene que legalizarse ante la Cámara de Comercio, tiene que cumplir con unas funciones, unos requisitos de funcionamiento. Entonces, para eso generamos una lista de chequeo y se manejaron 14 asociaciones en un convenio con una asociación cercana de la universidad, con la cual hicimos ese trabajo. Trabajamos también en otra acción como un levantamiento de la propiedad, planta y equipo de una empresa que no tenía conocimiento, estaba funcionando, pero no sabía cuáles eran sus bienes y cómo estaban valorizados. Entonces, eso es una experiencia dentro de ese voluntariado que le permitió a la empresa tener bien relacionados cuáles son sus activos, cuánto valen, su clasificación contable, tributaria, y para los estudiantes hacer un levantamiento de propiedad, planta y equipo. O sea, este producto es o no es propiedad, planta y equipo. Si hay una caneca de basura plástica, no es propiedad, planta y equipo, es un gasto. Pero si hay una caneca en otro material, por ejemplo, la que cumple todas las funciones ambientales de reciclaje, esa sí se considera propiedad, planta y equipo. Entonces, esa fue la labor dentro de ese voluntariado. Y en esa misma empresa que trabajamos el levantamiento de propiedad, planta y equipo, ellos son una fundación, se llama la Fundación Más que Vencedores. Esta fundación trabaja en la rehabilitación de personas que han sido adictas al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, estas fundaciones, pues digamos que trabajan con unos recursos pequeños. Ahí es donde la universidad entra a hacer un acompañamiento dentro de todas las carreras, digamos, que están en el proceso. Entonces, con ellos hicimos también la fundación para lograr traer otros ingresos y para colocar a estas personas a que desarrollen actividades. Entonces, ellos tienen unos hornos, una maquinaria y equipo con la cual hacen galletas, hacen productos de panadería y también hacen implementos de aseo. En ese caso, los estudiantes, y como vemos ahí en la fotografía, en una de las actividades, pues ayudamos hasta hacer el pan, todos estuvimos dentro del proceso, pero el tema contable es sacar los costos de esa producción. ¿Cuánto le vale a usted? O sea, la empresa Más que Vencedores, ellos lo que hacen es sacar ese producto a la venta para ayudarse dentro de sus ingresos, pero lo estoy vendiendo por el valor real. ¿Será que le estoy ganando, le estoy perdiendo? Entonces ahí fue donde la universidad y el programa de contaduría pública se involucró dentro de ese proceso. Allí es importante también mencionar que aparte de que ellos están haciendo ese análisis en cuanto a la parte contable, desde la construcción del ser, lo que se está haciendo es que esas personas que inclusive en su mayoría fueron habitantes de calle, logren proyectarse, o sea, trabajar aspectos relacionados con sus proyectos de vida, con el tema también de emprendimiento. Entonces, eso básicamente. Ok. Dentro de los logros de este proyecto, primero la culminación de actividades, o sea, trabajamos con un proyecto que por ninguna circunstancia se nos puede quedar a la mitad. Si iniciamos un proyecto con los estudiantes, ese proyecto tiene que finiquitarse, entonces eso es algo importante. Entregable de cada uno de los soportes, como por ejemplo en este caso el soporte de costos y presupuesto que se le hizo a la empresa. El acercamiento y apoyo de los estudiantes con la comunidad. Como seres humanos tenemos que saber que no todo lo que trabajamos es para nosotros. O sea, siempre trabajamos en función de la comunidad. Entonces, esa es una parte importante que se logra dentro de estos procesos de voluntariado. La ampliación de la red y agrupación con estudiantes de otras comunidades. Cuando uno llega a estas empresas, no solamente es Uniminuto el que está trabajando ahí, hay otras universidades, hay otras entidades, entonces se permite esa comunicación con esos otros entes privados o públicos que están trabajando en pro de la comunidad. Entonces es un proceso enriquecedor
desde todos los puntos de vista, digamos, que se toque. Y gracias a Dios hemos contado con empresas que nos abren la puerta. La comunidad cree en Uniminuto y le abre la puerta para que los estudiantes y los profesores, porque pues es un acompañamiento directo de profesores, logren este proceso. Mil gracias, muy amables. Allí finalizando con el lema que tiene nuestra universidad, es transformar vidas, o sea, que nadie se quede sin servir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta experiencia que nos traen, porque realmente nos posiciona sobre la importancia del voluntariado, lo público, lo privado y la interconexión que tienen los alumnos con las fundaciones, las instituciones de la sociedad civil y la responsabilidad de la academia con la vinculación del entorno. Muy, muy interesante. Muchas gracias a Berta, a Marta, que si bien no está presente, estuvo con ustedes trabajando, y a José, y recibirlos desde Colombia también nos da el plus internacional. Así que muchísimas gracias, porque estamos haciendo también una relación de lo que significa la diplomacia pública en las universidades, que no es un dato menor. Ya tenemos con nosotros a Sonia Frasca, ella es de Caballito, especialista en neurosocioeducación, y nos va a traer un tema más que interesante: la gamificación y las habilidades blandas. Así que le damos la bienvenida como a todos los expositores para que nos comparta su trabajo, por favor. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, un placer escuchar tantas cosas lindas que se han hecho, ¿no?, por la educación. Acá voy a tratar de compartir pantalla, entonces. A ver. Tengo una presentación en Canva. Bueno, vamos a ir al principio y acá estamos. Bueno, yo soy profesora de Economía y Contabilidad de una escuela de Caballito. Como dijeron en las presentaciones, bueno, también me he especializado en neuroeducación e inteligencia emocional e inteligencias múltiples, y siempre me ha gustado como relacionar aquellas actividades que podamos ver desde lo técnico junto con las habilidades blandas, ¿no? En esta oportunidad yo lo que vengo a compartir es una experiencia con los alumnos de tercer año de esta escuela de Caballito, y me empecé a preguntar, bueno, con esta intención que siempre tenemos de ir para adelante y de planificar cosas nuevas que puedan lograr nuevos aprendizajes en los alumnos, y sobre todo habilidades que luego les puedan servir para el futuro, me encontré con una experiencia que no fue planificada y que también fue muy rica, ¿no es cierto? Entonces, luego de esta experiencia me quedé pensando mucho, bueno, ¿qué sucede cuando la innovación golpea la puerta del aula, ¿no? Y qué pasa con nosotros si le abrimos la puerta o no, que nos pueda servir luego para una futura planificación y mejora, ¿no?, de esta sorpresa que nos hemos encontrado, y qué condiciones tendríamos que tener nosotros para que este aprendizaje suceda. Entonces, lo que yo les voy a contar es la innovación como resultado de un error en esta ocasión, ¿no? En principio quería también poner un vocabulario común, ¿no? Cuando hablamos de gamificación es como justamente la interpelación del juego o la incorporación del juego en aquellos lugares donde verdaderamente no están pensados para que suceda, ¿no?, el juego en sí. Entonces el aula de clase, en este caso, sería un espacio donde está pensado para otro tipo de aprendizaje, sin embargo, se incorpora el juego de alguna manera para incorporar otras habilidades. Y luego las habilidades blandas es lo que en las empresas o en las organizaciones se llama aquellas habilidades que en contraposición de las técnicas tienen más que ver con el desarrollo de las personas, con el desarrollo de la comunicación, de la adaptabilidad, la flexibilidad, el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con esas habilidades que luego nos van a permitir sostener y avanzar en ese puesto de trabajo o nuestro propio emprendimiento.
Bueno, lo que sucedió, para ir directamente a la experiencia, en este tercer año, es que mis alumnos, que son 34 alumnos, vinieron con la propuesta de adelantar la fecha de examen prácticamente 2 semanas antes a la fecha que teníamos programado, porque, bueno, adjudicaban que en ese momento, en esa etapa escolar, justamente tenían como mucha cantidad de pruebas, y lo que querían era liberarse un poco de esta situación. Bueno, accedí a ese pedido y tuvimos la evaluación 2 semanas antes. Como pensarán muchos de ustedes, luego de la evaluación, que todavía quedaban 2 semanas para cerrar el bimestre, mi pregunta como cualquier docente, bueno, es ¿qué hago en estas 2 semanas? ¿Qué quedan, no? Entonces se me ocurrió generar un juego que muchos de ustedes deben conocer, es un juego Kahoot, en donde hay ganadores, hay perdedores, hay un poco de competencia y demás. Y bueno, entonces elaboré un Kahoot de 15 preguntas, en donde hacíamos un recorrido de la materia Economía de Tercero, en este caso, desde el comienzo de marzo de 2023 hasta la fecha, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahí nos fuimos a la sala digital, comenzamos a plantear cuáles eran las reglas para este juego y bueno, el Kahoot selecciona, ¿no es cierto?, no solo por la velocidad en la respuesta, sino también por la respuesta correcta y aparte por la velocidad. Y se me ocurrió ofrecerles que, bueno, el ganador iba a tener un premio. Y este es el error que yo cometí, ¿no es cierto? O sea, no estaba planificado, pero en ese momento yo todavía tenía las pruebas pendientes para corregir. Lo que les dije, bueno, el ganador verdaderamente va a tener un premio. Y les comenté que yo iba a asignar 2 puntos para esta experiencia, que un punto iba a ser para el ganador principal y otros 50 centésimos para el segundo y para el tercer puesto. Todos muy entusiasmados accedieron y ahí empezamos el juego. Empezaron a pasar cosas como estas, no sé si estoy compartiendo audio, ¿se escucha el audio del video o no? No. No, no lo estoy viendo. De mucha competencia, diversión, alegría, ¿sí? Y por supuesto que hubo, perdón, antes de la idea ganadora, por supuesto lo que hubo fueron muchos conflictos. O sea, luego del juego, en donde hubo una ganadora, ¿cierto? Acá está el ganador, perdón, que fue Franco, el segundo puesto fue Emilia y el tercer puesto fue Agustina. Ok, ¿qué pasó entonces? Eran ganadores competitivos, muy competitivos, ¿no es cierto? Entonces ahí empezaron los conflictos. Bueno, pero si yo contesté la misma cantidad de preguntas correctas, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué yo tengo 50 centésimos y el ganador tiene un punto? Y empezaron a aparecer distintas cuestiones, ¿no? Ninguno de los 2 ganadores principales quería hacer su punto, y también pasaba algo llamativo con aquellos que habían salido en último puesto, porque si aquellos que habían salido en primer puesto se suponía que habían hecho un aprendizaje de toda la materia y verdaderamente sabían, bueno, ¿qué pasaba con los que no sabían, ¿no? Los que habían quedado últimos en la tabla? Por supuesto salieron algunos a levantar la mano y decir, bueno, réstenle los puntos, ¿no? Si no saben nada, réstenle los puntos. Entonces se me ocurrió abrir un debate en círculo, en donde ahí comenzó mi aprendizaje, ¿no? Tomé la idea y la propuesta de que esto sea una resolución de ellos, en donde puedan aprender de autonomía, de toma de decisiones, y también de la empatía, ¿no es cierto?, con el resto de sus compañeros, y empezaron a suceder cosas en donde yo también tuve que aprender con estas ganas, ¿no es cierto?, de querer intervenir, querer dar la respuesta correcta, querer brindarles una solución y, sin embargo, esperar el tiempo necesario para que algo distinto suceda. Y esto fue así, ¿no es cierto? Empezaron a discutir, hubo mucho tiempo, digamos, de reflexión, idas y vueltas, casi 20 minutos, una idea ganadora, ¿no es cierto? Entonces, entre ellos mismos empezaron a resolver qué acciones iban a tomar. Las respuestas fueron las siguientes, ¿no? Las respuestas o las ideas ganadoras fueron las siguientes. Los perdedores se ofrecieron a
prepararnos un Kahoot para la semana siguiente con 15 preguntas nuevamente elaboradas por ellos, las 3 personas que habían salido en último puesto, lo cual a mí me pareció una idea súper interesante porque al igual que yo, iban a tener que hacer un recorrido por toda la materia para elaborar esas preguntas y verdaderamente es la posibilidad de que oralmente ellos puedan expresarse por ahí contenidos que en su momento no pudieron exponer. Y por el otro lado tuve la sorpresa que los alumnos ganadores que tanto luchaban por su punto, por su medio punto, terminaron resolviendo que, bueno, habían decidido que ese puntaje se lo iban a donar, sabiendo que ellos habían hecho un buen examen, se lo iban a donar a aquellos alumnos que no habían aprobado la materia. Bueno, ese fue mi error, digamos, ahí estaba la posibilidad en donde ellos tenían que decidir y yo lo tenía que aceptar. Bien, ¿qué pasó con esto? ¿No es cierto? Empezamos a conversar a raíz del trabajo que hicimos, sobre todo en la última parte, ¿no? Y nos dimos cuenta de que habían hecho un gran trabajo en equipo, sobre todo las 3 personas que luego empezaron a resolver o a plantear, ¿no es cierto?, este nuevo Kahoot que tenían que preparar para nosotros. Se planteó un poco esta habilidad que tiene que ver con la colaboración, con el trabajo en equipo, con la empatía, hubo mucha empatía, al principio había mucha competencia entre ellos, en donde nadie cedía ni un pedacito de sí, y luego terminó sucediendo una situación empática. La gran toma de decisiones, donde yo tuve que callarme, cerrarme, aguantarme y dejar que estas nuevas decisiones emerjan, y el concepto de adaptabilidad, tanto de la docente, que en este caso éramos una profesora y yo, como la adaptabilidad de ellos, ¿no? A que tal vez el puntaje otorgado no era el más justo, sin embargo tuvieron que adaptarse y ser flexibles. Estas son todas habilidades blandas que se pusieron en juego, con lo cual a mí me gusta traer, digamos, como conclusiones, ¿no? Bueno, tomo estos 3 ejes como conclusiones de esta experiencia en este cortito tiempo y empecé a indagar un poco qué pasa cuando la innovación toca la puerta, ¿no? Y también tomarlo como un recurso. Entonces muchas veces estamos mucho tiempo como planificando y luego cuando vamos al aula llegamos como a lo posible, ¿no? Como aquello que verdaderamente se puede hacer. Bueno, en este caso, cuando la innovación toca la puerta, a veces es el proceso contrario, como la dirección correcta, en donde empezamos por lo posible, con aquello que nos golpeó la puerta, y luego lo mejoramos, lo perfeccionamos, ¿no? Y ampliamos nuestra posibilidad de que los chicos tengan un lugar de aprendizaje. Y luego seguimos planificando. El segundo eje que quería compartir con ustedes es qué pasa con nuestro rol de maestro a facilitador, ¿no? Y lo asocio muchísimo con la posibilidad de estar presente en el aula, ¿no? Con esta verdadera etimología de la palabra presencia, que es la de presentir lo que está sucediendo y querer, digamos, no querer inmiscuirnos en aquello que tiene que ver exclusivamente con la planificación, sino con aquello que verdaderamente está sucediendo en ese momento adentro del aula. Transitar el caos, ¿no? Y permitirnos que emerja el nuevo aprendizaje. Muchas veces como nuestro rol, como decíamos antes, de maestros es querer dar la solución, querer intervenir, querer dar respuestas, y muchas veces la respuesta es mucho más rica cuando proviene de ellos, ¿no? Y como mencioné antes, la adaptabilidad y la flexibilidad. Y como tercer punto, yo recuerdo que cuando fui a una experiencia que tuve en perfeccionamiento en innovación educativa, nos llevaron a conocer la empresa Google, ahí en Puerto Madero, y tuvimos la oportunidad de entrevistar a la coordinadora de recursos humanos, quien era en ese momento la encargada de tomar el personal. Entonces, dentro de muchas preguntas que le pudimos hacer y conocer las oficinas y demás, a mí se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿qué condiciones tiene que tener una persona recién salida del secundario para que sea una persona interesante para Google? Y me encantó su respuesta porque fue algo disruptivo para mí, que fue nosotros cuando evaluamos a las personas para que ingresen a este puesto de trabajo, preguntamos cuáles han sido sus errores en su vida y de qué manera pudieron solucionarlos, ¿sí? De hecho, el nombre Google nació por un error y bueno, eso lo valoran y lo ponen en valor constantemente. Entonces, la posibilidad de aceptar el error como una oportunidad para un nuevo aprendizaje que esté siempre ahí presente y vigente, ¿no es cierto?, en las aulas.
Así que bueno, este es el recorrido, digamos, con un sentido transversal que les quería compartir. Muchas veces, como decíamos antes, vamos desde la planificación a lo posible, y en este caso fue un poquito al revés, ¿no? Desde lo posible a la nueva planificación para mejorar y para hacer cosas nuevas. Muchas gracias, Sonia, por traernos este tema tan interesante y por la interacción. También recordarles, como lo está compartiendo también Adrián en nuestro chat, y se lo comentamos a todos los que nos van a escuchar luego en el canal DC, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. La Universidad de Palermo es una comunidad abierta con la oportunidad de poder generar contenido y también la oportunidad de manera libre y gratuita de que ustedes puedan acceder a la información de la red de investigadores también que ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad. Pueden ingresar en www.instagram.com/diseño Palermo nuevamente, y también pueden seguirnos en Instagram con el canal DC UP, y también pueden seguirnos en Facebook en Interfaces Colegios. Pueden encontrar ahí información también del Congreso de Enseñanza del Diseño, adhiriéndose también a la página de Facebook y también a la página que, digamos, tenemos del Encuentro Latinoamericano de Diseño, las oportunidades de reflexiones docentes. La idea es que revisemos nuestra tarea, siempre estemos presentes en este camino. Llega la última parte de nuestra etapa de presentación. Me voy a permitir compartir pantalla brevemente. La idea es hacer una síntesis de lo que para mí es importante en este sentido, que es el caminar hacia la enseñanza de las emociones, y quiero tratar algunos ejes importantes en este sentido, que es la construcción de contenido. Cuando nosotros estamos en un aula creativa, también, a pesar de que veamos temas netamente teóricos o que se relacionan con el saber hacer, entonces es importante explicarnos el por qué hacemos las cosas, interpelarnos para ver cómo, cuándo y dónde, por qué descubrimos ese conocimiento y generar el entusiasmo en el aula. Por eso está el aprender de manera motivadora, y por otro lado también enseñar con la pasión para que eso se despierte, digamos, en el aula como una parte de la indagación, y para llegar a conclusiones y a veces dejar la puerta abierta para seguir pensando. Hoy el ingreso de la tecnología y el uso de las inteligencias, una de ellas es la artificial, nos interpela también a nosotros como docentes que nos formamos de otra manera, a ver cómo hoy en día somos guías de nuestros estudiantes. Entonces, guiarlos para que encuentren el camino mucho más fácil para despertar esa información, esa curiosidad en las distintas disciplinas. Integro la Universidad de Palermo, y una de las materias fundamentales que me gusta dar dentro de la investigación es el ceremonial, que es el arte del buen vivir y las buenas relaciones. Entonces ahí es importante la sabiduría del saber escuchar, y también donde fueres, haz lo que vieres. Entonces uno va haciendo en función de lo que ve y la interacción con esas culturas para la construcción de la paz. La paz no se lucha, sino que se construye. Entonces, ese respeto viene a partir de la interpretación de la diversidad y de la cultura, que es la intención que tiene el aula. Por eso los pilares, un poco todos hemos estado hablando de esos, cuáles son los pilares de la sabiduría que nos traen diferentes tipos de autores, y volver a construir también la posibilidad de que nuestros estudiantes salgan con herramientas fundamentales, cualquiera sea la profesión que elijan. Tener humanidad para poder aceptar la diversidad, que las disciplinas no son cerradas, sino que el conocimiento es abierto y se integra porque somos personas con diferencias en todos los contextos. Entonces, no solamente nos estamos formando, sino que éticamente tenemos que saber cómo proyectamos esas cuestiones y llevarlas, como dice Mahatma Gandhi, a elaborar ese pensamiento positivo a partir de lo que somos capaces de transformarlo en palabras, también en acciones, que lo que nosotros hacemos tiene que ser acciones positivas que nutran al estudiante para que se empodere y generosamente pueda crear hábitos saludables para la comunidad donde se inserta, y ahí es donde esos hábitos se convierten en valores, y esos valores se convierten en lo que es el destino. Y ese destino individual es un destino colectivo, es un destino que nos permite crear una empatía. Por eso el aula
no debe ser un espacio acartonado, sino que debe ser un sitio en el cual la centralización está en la tarea que podamos construir, que podamos discutir, que nadie es dueño de la verdad y que esas valoraciones y evaluaciones tienen que estar en un rol activo y comprometido con esa experiencia que tiene el equipo. Aquí es la forma con que trabajamos en la Universidad de Palermo y de alguna forma el trabajar sobre el proyecto también nos interpela sobre nuestra tarea docente. Pienso personalmente que sería más que interesante que nuestras universidades empiecen a pasar por un lado distinto, que sería, digamos, tener consulta permanente para reaprender y volver a aprender, y esa experiencia que a veces alumnos que hemos tenido hace años en nuestras asignaturas vuelvan otra vez a consultarnos. Hace unos momentos recibí el mensaje de un alumno que lo tuve hace 6 años y está haciendo su proyecto de grado, entonces ahora aparece esta situación de cooperación y colaboración para tener estas miradas distintas. Y eso es lo que hacemos. O sea, somos de alguna manera los guías para que esa construcción de nuevos saberes se empiece a ver. Y de alguna manera en esta síntesis que hemos tenido en esta comisión tan maravillosa sobre creatividad en la formación y en la educación, y sobre todo en la construcción de una sociedad mejor, tomé, digamos, algunos datos que sintetizan lo que hemos visto. Por un lado, los desafíos educativos institucionales y lo que nos trajo a colación Jimena sobre las ciencias sociales aplicadas en el aula y extrapoladas también a cómo nos paramos. También hablamos de solidaridad y de empatía. Interesante esto para la educación inclusiva, porque Marcelo nos traía también esta experiencia de mirar, como decíamos, con Mateo Salvato, que lo primero que me vino a la mente, porque tuve un estudiante en diseño inclusivo de la Universidad Nacional de Tucumán, que tenía parálisis cerebral y podía expresarse a través de la plataforma. Muy interesante ver cómo los estudiantes se involucran, y también tiene que ver con cómo la casa, nuestro hogar, nos incentiva para crear. También hemos tenido las experiencias del metaverso, las cuestiones inmersivas, cómo estando sentados podemos estar en cualquier lado, y yo a veces miraba lo que nos presentaba Félix y pensaba, yo puedo ver mi avatar, y tuve esa experiencia también en congresos, puedo interactuar con otras personas estando en mi casa y como que mi alma camina con un dibujito que me pude hacer y me gustó y me agradó. Súper interesante. Hablar de la nutrición. Si estamos bien alimentados, estamos químicamente bien formados, el cerebro funciona de una manera dinámica y vamos a tener este proceso, como explica Laura, de involucrarnos en la familia. Entramos, la educación empieza en el hogar, pero también se involucra en la sociedad. Muy interesante también hablar del Laudato Si y de la ley de educación, de pensar en el ambiente. Súper interesante también esta posibilidad de traer todos estos temas a la mesa, así como también las habilidades blandas y el voluntariado, y practicar, digamos, el tema de un voluntariado dirigido a las instituciones y también pensado para crear también un sostenimiento lógico y posible a través de la comercialización y enseñar sin lugar a dudas desde las emociones. Así que hoy a la mesa, en el mediodía del día de hoy, hemos traído todos estos datos y creo que podemos estar con el tiempo como para generar un debate interesante que pueda ser de alguna manera una conclusión, más que un debate. Yo los invitaría a que cada uno pueda expresar un mensaje sintético de no más de 1 minuto, para que desde nuestra labor de docentes podamos traspasar la pantalla y que los que nos escuchan tengan en la fibra interior que esto que están escuchando lo puedan aplicar en la vida cotidiana. Así que los invito a ver quién quiere romper el hielo para concluir con esta hermosa posibilidad de intercambiar conocimiento. Buen día, inicio yo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por compartir esas experiencias. Cuando escuchamos lo que cada persona hace desde el aula, bien sea de la educación superior o de los pregrados, uno se emociona al ver tantas cosas que se pueden hacer. Y mientras cada uno de ustedes hablaba, uno como que intenta interiorizarlo y decir, oiga, qué rico, puedo hacer esto, puedo aprovechar esto, ideas maravillosas que son para compartir. Entonces, gracias por esta invitación.
por tenernos en cuenta a nosotros dentro de este proceso. Gracias a cada uno de ustedes por compartir las experiencias. Y yo creo que lo más importante es coger un granito de arena de cada uno de ustedes y lograr aplicarlo dentro de nuestra comunidad estudiantil. Muchísimas gracias. La verdad, Berta, le agradecemos a ti, a José, esta oportunidad de escuchar también las experiencias desde Colombia, porque eso también hace a la diplomacia pública que genera la universidad al tener las aperturas con diferentes investigadores, invitarlos a la red de investigadores de diseño para presentar distintos proyectos también elaborados desde el lugar de ensayo, desde el lugar de investigación académica, así que saben que tienen las puertas abiertas, se pueden comunicar con Adrián Jara, que va a dejar sus mensajes en el chat para que ustedes tengan la posibilidad de incorporar esa información y ser parte también de estas reflexiones en esta ágora griega que generamos en la comunidad de la Universidad de Palermo en diseño y comunicación. Así que, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo mismo que decían ahí los colegas, felicitar a todos por el trabajo que demuestran sus presentaciones. Creo que cuando yo relevaba con mis docentes de nivel secundario lo que son las experiencias de innovación, un poco lo que se reflejaba era esto, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, el compromiso, que cada una de sus presentaciones también ha demostrado y también ha puesto en valor. Así que creo que es un poco eso, animarlos a todos los que por ahí nos están acompañando, nos están mirando y a quienes vean estas presentaciones después, a asumir ese compromiso con la enseñanza, con el aprendizaje y con los jóvenes para pensar en propuestas innovadoras que puedan ser superadoras de propuestas meramente instrumentales o de ese tipo de intervenciones y que vayan por el lado del aprendizaje significativo, de experiencias de calidad. Creo que eso es importante y me parece muy importante también este espacio que nos da la Universidad de Palermo para poder expresar y dar a conocer todas esas intervenciones que se hacen desde lo cotidiano para superar barreras y para dar más herramientas para todos y para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias también por el espacio. Gracias, Jimena. Es súper valioso lo que estás diciendo y bueno, el reconocimiento también a todo el equipo de la universidad y sobre todo de este evento que es Interfaces, ya en su 11ª edición y vamos por más. Así que le vamos a dar la palabra a Marcelo para que comparta con nosotros su reflexión. Bueno, primero muchísimas gracias, realmente es un espacio muy rico y me quedo con muchos de las experiencias que escuché hoy. Y a modo de resumen, escuchando algunas de las reflexiones de mis colegas y algunas cuestiones que me quedaron ahí en el tintero, me parece importante, como para cerrar en una frase que tiene que ver con que educar tiene que ver con inspirar en la empatía, con invitar a soñar, con convivir en la diversidad, a tener en cuenta los intereses personales de los estudiantes, potenciar la confianza y las capacidades de todos y de cada uno de ellos, despertar esa curiosidad que está presente, a veces hace falta estimularla, y aprender a capitalizar los errores, esto de perderle el miedo a equivocarse, todas estas cosas en las que coincidimos la mayoría de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que también una de las cosas que nos convida el ver la realidad, traigo a colación la película Sociedad de los Poetas Muertos. Me impactó también al leer el trabajo de Félix el tema de cómo podemos nosotros desde la educación empezar a pensar sobre por qué estamos teniendo tantos delitos en América Latina en general, pero en estos momentos en Argentina estamos pasando momentos donde tenemos miedo de movilizarnos, estamos caminando con temor. Y eso también es interesante lo que plantea Félix y además el aprender a mirar la realidad desde distintos puntos de vista y sobre todo con el metaverso. Así que, Félix, te estoy dando sin querer la palabra, todo tuyo. Bien, bueno, yo tomaba como reflexión, me acordaba de unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta que hablaba de yo hago lo que tú no haces y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Yo creo que estos espacios justamente sirven como para poder enriquecernos, ¿no? Aquellas
cuestiones que a veces uno desconoce y que obviamente puede capitalizar en esas pequeñas información que puede captar de todos los temas que se desarrollaron. Realmente agradezco a la universidad por el espacio y sinceramente todo lo que uno puede rescatar acá siempre va volcado al aula, ¿no? Tratando de que nuestros alumnos también puedan crecer en este marco académico compartido, donde uno puede tomar aquellas cuestiones que pueden posibilitar mejorar nuestras prácticas en el aula. Así que simplemente gracias a todos y gracias a la Universidad de Palermo. Muchísimas gracias, Félix, porque además trajiste a la mesa la experiencia también de que el interior del país trasciende las fronteras y tiene mucho para mostrar. O sea, Argentina es un país muy grande, pero parece que todas las cosas se atendieran en Buenos Aires y no es así. O sea que por eso digo que cuando hablamos de federalizar, nosotros los docentes deberíamos de estar también proponiendo que haya intercambios y que las inversiones a veces se vuelquen a que los chicos puedan estar viviendo, aunque sea 15 días, en provincias distintas, siguiendo una currícula que cada cual, digamos, adecua para las bondades que cada país, digamos, tiene en sus provincias y en sus municipios. Sonia, tienes la palabra. Bueno, como estaba escuchando muy atentamente como reflexión final, bueno, primero agradecer a la Universidad de Palermo que proporciona estos espacios tan enriquecedores y pensaba la variedad, ¿no? La diversidad que hay entre nosotros como docentes, como profesores y lo rico que es eso, ¿no? Y yo hablaba de gamificación, por ejemplo, solamente es un recurso, pero hay millones de recursos y esa diversidad nos permite como sentirnos a gusto con algún que otro recurso más que con otro, con algún tema más que con otro que nos apasiona, que nos da ese fervor, digamos, de querer enseñarlo, de querer difundirlo, ¿no? Y creo que como docentes es por ahí, eso que nos mueve internamente, como hablábamos, ¿no? De educación ambiental, que estaban mencionando compañeros y demás. Eso que nos mueve a cada uno de nosotros en forma diferente es lo que a los chicos también en cualquier nivel educativo favorece, ¿no? Al aprendizaje. Así que bueno, me quedo con eso, con la diversidad que hay entre los intereses de los que estamos en este rol de educadores y lo rico que es de esa manera para el aprendizaje de quienes están con nosotros. Los recursos son nuestro compromiso, el planeta es nuestro cuidado y viene a la colación también lo que siempre nos predica el doctor Albino. Un niño que se alimenta mal en los primeros momentos de su vida va a ser una persona que va a tener probablemente muchísimos problemas de discapacidad a largo plazo, con lo cual la inversión del Estado en el compromiso de las leyes internacionales, del cuidado de las personas con capacidades diferentes y también de adultos mayores que se asumieron como parte de la década el adulto mayor, son una responsabilidad que tiene que tratarse en la escuela, porque ahí hay que generar economías de movimiento y Laura, vos diste hoy en la tecla. Muchas gracias. Realmente estoy muy agradecida a la universidad, pero escuchándolos, realmente uno es como que se retroalimenta de una manera tan positiva y dice, esto yo lo podría tomar y bueno, todo lo hacemos con tanta pasión y siempre pensando en el chico, en su crecimiento individual, personal, que realmente cada una de las cosas que fui escuchando me parecieron muy ricas, todas muy diversas. Y bueno, justamente de eso se trata, lo que escuché recién, que somos muy diversos, tenemos propuestas diversas, recursos diferentes también, pero siempre pensando en ellos, en los chicos, en formarlos, en los adultos que serán mañana, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias a todos los que intervinieron en el día de hoy, a Jimena Fernández, a Marcelo Ranzoni, a Félix Pelo, a Laura Carlésimo, a Fátima Iribarne, a José Cabezas, con Berta también y con Marta que acompañaron este proceso, con Sonia, agradecer también que siempre es un placer estar acompañado por Adrián, y Pamela del Márquez, que es del equipo de interfaces, igual que Mariela, y los técnicos que nos acompañan, que hacen posible que estemos conectados
a distancia. La verdad que esto es un placer. Les recordamos a todos y cada uno que pueden descargar su certificado de asistencia a este 18º Congreso Interfaces 2023 desde nuestra web a partir del día lunes 10 de octubre. Deben previamente estar inscritos. Conviden a todos aquellos que cuando empiecen a aparecer en el canal DC a ver estas producciones que la universidad hace, que es el gran trabajo del backup informativo, de todo lo que somos nosotros capaces de generar en esta comunidad en la cual todos damos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, nuestra capacidad y la experiencia que construimos en el aula. Porque acá yo siempre digo, existe el currículum, aquello que también tenemos que empezar a pensar desde lo que significa la planificación académica, la realidad de cada uno de los entornos en los que estamos y cómo hay un currículum oculto que también se genera en función de las circunstancias, de lo que nos pasa y de la diversidad que ocurre en esa aula. También es el ámbito propicio para promover inclusión, para pensar en la universalidad, porque esto que estamos hablando también nos hace pensar que estamos formando personas para un mundo que todavía no sabemos exactamente hacia dónde se va a generar. Y por eso creo que la educación en valores y esa transferencia que quizás algún día no estemos, pero a alguien se le ocurra pensar quiénes existieron para generar este espacio que hoy tenemos. Pienso en el hombre del Bicentenario. Siempre me gusta a veces buscar la imagen y algunas películas que nos hacen ver que podemos ser maravillosos pensando en objetivos en los cuales la libertad, el uso de la palabra, el encuentro, el pensar juntos, el pensar distinto, el crear en esas religiones que muchas veces la gente lo que cree es lo que hace, eso también genera caminos muy interesantes. Así que mi gratitud en nombre de la Universidad de Palermo, que para nosotros es un placer tenerlos con nosotros y les damos nuestro corazón, que nuestro lugar, nuestra casa, está abierta nuestra casa, nos pueden visitarnos con los alumnos y tener un intercambio. Así que, Adrián, te doy la palabra por si quieres cerrar con algún dato técnico que pudo habérseme pasado a mí. Así que, de mi parte, infinitamente gracias por confiar en mí para la coordinación de este encuentro. Siempre me parece no solamente rico que intercambiemos nuestros conocimientos, sino que esta parte donde cada uno hablamos de lo que sentimos, me parece lo más enriquecedor de este congreso. Muchas gracias. Gracias, Cristina, y gracias a todos por sus hermosas experiencias, ¿sí? Gracias a todos. Creo que, digamos, Pamela siempre suele sacar una foto oficial. No sé si quién la toma, digamos, Adrián. Yo hago una toma de pantalla. Ahí está. Ahí ya está. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Abrazo. Gracias a todos. Nos vemos a ustedes. Nos abrazamos fuertemente. Nos unimos. América Latina es un mundo por hacer. Exacto. Dios, que estén muy bien. Nos vemos, Colombia. Gracias.